con este tema. Una forma de cáncer de la cual poco se conoce es el cáncer de pene. Especialistas observan un aumento de la enfermedad en nuestro país. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se detecta? ¿Y cuál es el tratamiento? Nos cuenta nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín, contigo. Buenas tardes, Tani. Efectivamente, poco se habla acerca del cáncer de pene a nivel local y sin embargo es un tipo de cáncer que va en ligero aumento en nuestro país, según nos refería justamente el director del Programa Nacional del Cáncer. Si bien no nos dio cifras, nos dijo que ante la presencia del virus de papiloma humano, que es el mismo que también ocasiona el cáncer de cuello uterino, se están registrando nuevos casos de cáncer de pene en un franco aumento. Nos decía él también que el 80% de las personas en algún punto de su vida tienen en su organismo al virus del papiloma humano, por lo cual son los riesgos altísimos realmente de contraer algún tipo de cáncer, ya sea de cuello uterino como de pene en este caso. La higiene es fundamental también, nos decía, y existe un tratamiento combinado de operación más radiología, pero en el peor de los casos incluso se debe proceder a la amputación del miembro. Esto es lo que nos mencionaba el doctor Juan Carlos Alvarenga, director del Programa Nacional del Cáncer. Generalmente alguna mancha que hay en el glande o en el surco prepucial o alguna molestia, hay que consultar, por lo menos con un clínico, si se puede acceder a un urólogo. Lastimosamente, cuando uno vea ya una enfermedad avanzada, es lamentable que hay que amputar, ¿verdad? Y hacer un vaciamiento linfoganglionar de ambos lados de la ingle, ¿verdad? Para tratar de evitar la propagación o metástasis del mismo, ¿verdad? Y es un tratamiento enorme, es una cirugía grande, requiere una internación prolongada con los riesgos de una operación de esa envergadura. Entonces realmente uno desea que no llegue ese paciente, ¿verdad? Y combinado con la cirugía es la que da mayor capacidad de curación, la cirugía con la radioterapia, Y por supuesto, para no llegar a esos estados más graves de la enfermedad, lo fundamental es el autoexamen. Al igual que las mujeres hacen con las mamas para evitar el cáncer de mamas, también los hombres deben examinarse el pene y ante cualquier presencia de picazón, ligero dolor, cambio de color del miembro, entonces acudir de inmediato a un profesional de modo a detectar prontamente si se trata de este mal o de otra enfermedad.